Amigos constituyentes, tenemos muchas razones para estar contentos con el trabajo que hicieron nuestras compañeras y compañeros constituyentes. Hicieron un gran trabajo. No llegaron a la Asamblea Constituyente con la cultura de la derrota para regodearse en la pérdida, sino con ganas de triunfar, y triunfaron. Les pido un aplauso muy fuerte para nuestros compañeros y compañeras. En los años 40, los primeros en plantear la elección de gobernador y la restitución del régimen municipal fueron los partidos de izquierda, el Partido Comunista Mexicano y el Partido Popular, después Popular Socialista. 40 años después se hizo la primera reforma y se creó la Asamblea de Representantes. 10 años más tarde se hizo otra reforma política para elegir al jefe de gobierno, los jefes delegacionales y convertir a la Asamblea en legislativa. En el año 2000, al presentar su plataforma para candidato a jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador introdujo por primera vez la idea de una constitución para la Ciudad de México. En el año 2015, en el marco del Pacto contra México, los gobernantes del país y de la Ciudad de México trataron de sepultar el anhelo democratizador capitalino con una reforma que de entrada niega a la capital el estatus de entidad soberana, mantiene sometida a la capital a la aprobación de sus financiamientos por el Congreso de la Unión y le escamotea el régimen municipal que tienen todos los estados de la República. Además dice que esta ciudad solo podrá ser un estado si los poderes de la Unión se trasladan a otro lugar del país. En ese contexto, se convocó una asamblea constituyente, intervenida con un 40% de legisladores designados por dedazo, ajenos al voto ciudadano, con el objetivo de tratar de controlar la voluntad popular. Morena decidió participar, aún con todas estas características, a contracorriente, a pesar de la adversidad, para que la Constitución de la Ciudad de México no fuera un elemento de retroceso y para luchar por nuevos avances sociales y democráticos en la ciudad. Se presentó la mejor planilla de todas, integrada por mujeres y hombres con un alto nivel de conocimiento de la Ciudad de México, con reconocimiento, con conocimiento y con ética política e ideológica. Ganamos la elección, nos conformamos en la primera fuerza de la Ciudad de México, a pesar de que enfrentamos el aparato de la compra del voto, un sofisticado aparato. Nos regatearon desde el principio el derecho de instalar la Asamblea Constituyente que correspondía al maestro Batis, el legislador con mayor antigüedad de todos los presentes en la Asamblea. Y luego nos regatearon el derecho a presidir la Asamblea Constituyente. No importa, seguimos adelante, seguimos luchando porque lo más importante era cuidar lo que la gente había logrado ya en la Ciudad de México. El PRI, el PAN, el PRD hicieron su cuarto de al lado, su cuarto oscuro para pactar en las tinieblas. No fuimos invitados a ese cuarto, no importa, mejor que no nos hayan invitado. Pero nuestras constituyentes y nuestros constituyentes inauguraron algo nuevo que podemos denominar como el método del cabildeo argumentativo. No se rindieron frente a la adversidad, fueron a hablar con todos los grupos parlamentarios y a presionar para que quedaran nuestras propuestas, a argumentar y a arrinconar los argumentos absurdos de los conservadores. Con ello, con ese método, nuestras compañeras y compañeros lograron
que muchas propuestas quedaran en los dictámenes. PRI, PAN y PRD, por poner un ejemplo, habían aprobado una reforma a la ley para que se pudiera reelegir el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Luego aprobaron otra reforma a la ley para que pudiera otra vez reelegirse, y ya van 3 periodos del presidente actual del Tribunal Superior de Justicia. Pero Morena logró en la Asamblea Constituyente que se establezca el principio de que no se puede reelegir ni una sola vez el presidente del Tribunal Superior de Justicia. ¿Quién puede reivindicar ese triunfo? ¿A poco el PRI o el PAN o el PRD? Si gracias a ellos se reelige y se reelige el actual presidente del tribunal. Fue Morena la que lo logró, la que pudo, la que lo hizo. También, por otro lado, se dio la batalla para establecer los derechos de los pueblos originarios, y en esa batalla trataron de echar abajo el dictamen. No les gustaba el dictamen. Trataron incluso de dividir a quienes impulsaban ese dictamen, pero no lo lograron. Y los pueblos se movilizaron y tuvieron que reconocer un dictamen formidable que ahora está en el cuerpo de redacción de la Constitución y que ya corrió como reguero de pólvora y es comentado positivamente ya por muchos amigos y amigas de América Latina como punto de referencia para otras reformas en otros lugares de nuestro continente. De igual manera, dimos una batalla para que quedara en la Constitución el voto por voto y casilla por casilla. Ahora ya está en la Constitución de la Ciudad de México. También, por otro lado, está en la Constitución lo que podemos denominar es el alma ideológica, el alma moral, el alma ética de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. El tema de la austeridad republicana. Ahí se prohíben los bonos, se prohíbe que los funcionarios tengan seguros médicos privados cargados al erario. Solo pueden tener protección especial bomberos y otros servidores públicos que realizan tareas que ponen en riesgo su vida. Ahora está esa ley de austeridad republicana que impulsó Andrés Manuel, está en el texto de la Constitución de la Ciudad de México. Y lo más importante, lo que desde mi punto de vista merece el mayor aplauso de todos, es que la Constitución prohíbe que se pueda privatizar el agua en la Ciudad de México. Dice la Constitución que su gestión es pública. Dice la Constitución que es un derecho, y dice la Constitución que se prohíbe privatizar este servicio público. Lo habían bajado del dictamen, no nos olvidamos. Morena tuvo que amagar con salirse de la Asamblea Constituyente si no se reponía a ese dictamen y se regresaba al texto de la Constitución, y ellos tuvieron que valorarlo. Sabían muy bien que una Constitución sin Morena era una Constitución condenada al fracaso, y volvieron a poner la prohibición de la privatización del agua en la Ciudad de México. No nos engañamos, sabemos muy bien que ellos intentarán una y otra vez privatizar el agua, pero ¿saben qué? Ahora tendremos un instrumento jurídico en nuestras manos para poder luchar mucho mejor en contra de la privatización del vital líquido. Asimismo, entre otras cosas, Morena puede decir que no hubo retrocesos, que se defendió lo existente y que gracias a esa lucha no solo se defendió lo que ya se había logrado, sino que se alcanzaron nuevas victorias para los habitantes de la Ciudad de México y que serán referencia de nuestras luchas a nivel nacional y en lo sucesivo. Defendimos a los más pobres de la ciudad, defendimos a los pueblos originarios, a los indígenas, defendimos a las mujeres, defendimos todos los derechos, defendimos también
a las clases medias, a las que querían ponerles en la Constitución nuevas cargas impositivas a los pequeños propietarios de casa habitación. Tampoco los permitimos. Se les cayó su dictamen que traían para ello, porque ya incluso en el texto federal habían preparado esa posibilidad, pero fue Morena quien impidió que se recargara a la gente con más impuestos derivados supuestamente del desarrollo urbano. En medio de la adversidad, no es poco lo que se logró, es mucho lo que se logró en esta batalla, donde se enfrentó al PRIAN-RD con mucho éxito por parte de nuestras legisladoras y legisladores. No se hizo por ellos, sino a pesar de ellos. No obstante, la lucha va a continuar, porque también hay cosas que corregir. Ahí no nos gusta que esté la medición federal de la pobreza mencionada en el texto, ni tampoco nos gusta que se mencionen contratos multianuales. Faltan cosas también que habrá que establecer, temas de derechos sociales de los trabajadores no asalariados. Falta establecer la extinción de dominio de aquellos servidores públicos que construyeron su patrimonio saqueando el erario. También falta el Tribunal Constitucional para defender los derechos sociales. Pero miren, todo eso lo vamos a lograr a partir del 2018, porque si ahora en la adversidad se logró todo lo que se ha mencionado, imagínense ustedes, después del 2018, ganando la presidencia de la República y ganando la Ciudad de México, serán otras condiciones que nos permitirán nuevas reformas políticas, nuevas reformas sociales para la Ciudad de México. Compañeras y compañeros, dice en un texto clásico Ferdinand Lassalle que la Constitución verdadera no es la hoja de papel que se llama Constitución, sino los factores reales de poder. Aquí en la ciudad hay varios factores reales de poder, más allá del texto que se ha aprobado. Hay factores como los granaderos que encapsulan a la gente. Ese es un factor muy recurrente en nuestros días. También los cacicazgos delegacionales que abruman, que hostigan a la población. También está la voracidad de un fisco insaciable o toda esa institución de la compra del voto. Esos son factores reales de poder que existen en los últimos años en nuestra ciudad, y vamos a tener que vencerlos para que pueda privar el texto constitucional, para que no sea solo letra y para que no tengamos una constitución real, fáctica, que esté por encima de la Constitución aprobada en la Asamblea Constituyente. Avanzamos mucho y predominó más lo positivo gracias a la lucha que se ha dado en esta gran ciudad. Ya la Asamblea Constituyente se ha encargado de hacer su propia promulgación, como dice el texto de la Constitución Federal. Ahora hay que avanzar en la Constitución real, rescatar la ciudad del grave retroceso que vive en estos días, lograr que con el triunfo nacional se dé un nuevo trato a nuestra ciudad, con un presidente de la República que sea sensible a lo social, que sea sensible a la ciudad. No nos castigarán presupuestalmente como lo han hecho en todos los sexenios desde que hay autoridades electas en nuestra gran ciudad. Hay que preparar el cambio nacional para que se puedan dar condiciones de que dé un nuevo salto nuestra gran ciudad. Felicitaciones amplias y cumplidas para todas las constituyentes y los constituyentes. Hicieron muy buen trabajo, compañeras y compañeros. ¡Que viva Morena! ¡Vivan los constituyentes! ¡Vivan los derechos! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador!